Amigos, regresamos al espacio del Salvador al Día y ahora vamos a dar paso a una nueva entrevista. Y es que, bueno, FUSAES ya lanzó esta semana los resultados del informe económico del primer trimestre del año 2013. ¿Cómo estamos en términos económicos? ¿Hemos mejorado la situación en la que vivimos los salvadoreños o esta situación va en decremento? De eso vamos a estar platicando y para eso le doy la bienvenida a mis invitados. Es Pedro Argumedo, analista del Departamento de Estudios Económicos de FUSAES, y también a Carolina Alas de Franco. Muy buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias, muy buenos días por invitarnos a compartir con los amables televidentes de 19 lo que hemos analizado en este informe de coyuntura. Muchas gracias, buenos días y muchas gracias por habernos invitado. Un placer para nosotros estar siempre con ustedes. Claro. A ver, empecemos platicando en grandes rasgos y vamos. Cuando nosotros hablamos de términos económicos solemos utilizar bastantes terminología técnica y la gente se confunde o empieza a sentir que es un tema como complicado de digerir, ¿no? Entonces me gustaría que tratáramos de hablarlo de la manera con menos tecnicismos posibles para que la gente que está en casa entienda y sobre todo para que también sepamos cuáles son las estrategias que debería de implementar el Estado salvadoreño en la base de estos resultados. ¿Cómo está El Salvador en términos económicos? ¿Cómo está la familia? Sí, la familia pues en diferentes expresiones cuando se les consulta pues lo primero que señalan es la falta de oportunidades de empleo, ¿verdad? Y también señalan que necesitan ganar más salario, ¿verdad?, para poder pagar todos los bienes y servicios. Ahora, eso es a nivel familiar y la pregunta es, si sumamos todos los hogares del país, ¿cómo le va al país, verdad? Entonces, si nosotros vemos los indicadores, por ejemplo, de la evolución de la economía, y vemos lo que está produciendo toda la economía, lo que estamos viendo es que la economía en el primer trimestre se está desacelerando. Desacelerarse significa que está creciendo a menos velocidad que antes, ¿verdad? O sea, antes corría 10 kilómetros, está corriendo a 2 kilómetros por hora. Entonces, esa es la señal. Ahora, ¿con qué variables lo medimos? Entonces, el Banco Central elabora un indicador que se llama el volumen de la actividad económica. O sea, ahí mide la actividad económica en forma mensual. Y con ese indicador nos está mostrando que a febrero de este año la tasa de crecimiento es 0.4%, es decir, ni 1%. Entonces la economía está casi parada, ¿verdad? Y nosotros elaboramos en FUSAES unas encuestas al sector empresarial. Y el sector empresarial nos dice de que el volumen de ventas al primer trimestre del presente año comparado con el volumen de ventas al primer trimestre del año pasado ya se encuentran en ventas negativas. Entonces, con indicadores oficiales del Banco Central, con los indicadores que nosotros hacemos a partir de una muestra de empresarios a nivel nacional, nos está diciendo que la actividad económica se ha acelerado. Ahora, ¿qué implica esto? Lo que implica es que cuando hay menos ventas, menos producción, necesita menos gente para vender o para producir. Entonces, cuando necesita menos gente y menos personas, se reducen las plazas. El empleo. Entonces esa es una de las preocupaciones que nosotros hemos venido señalando, que la economía tiene pocas oportunidades de empleo y que la actividad económica se desacelera. Entonces ahí nosotros hemos venido señalando la importancia de recuperar la inversión. Porque cuando uno invierte, para generar un empleo siempre necesita, si es en el sector agrícola, necesita una herramienta, ¿verdad?, por decirlo así, un machete para cortar, y esa es inversión. En una oficina necesita una computadora y eso es inversión, y todo eso se mide. Ahora, lo que vemos en la inversión del país es que esta inversión es de 14.2% el año pasado. Es decir, todo lo que invirtió el país con respecto a todo lo que produce es de 14.2%. Ahora, ese dato, así por absoluto, no dice mucho. Ahora, si comparamos la historia del país de lo que ha invertido en años anteriores, esa tasa la dimos en 1989. Es decir, que estamos invirtiendo como lo hacíamos cuando estábamos en conflicto armado.
Y la característica de un conflicto es que hay alta incertidumbre, porque uno no sabe lo que va a pasar después. Entonces el problema del país es que existe una polarización alta y eso hace que haya una falta de expectativas de inversión y eso hace que la inversión caiga. Ahora, el problema es que cuando la inversión cae es que hay menos empleos. Entonces nosotros ese es el llamado que estamos haciendo, en donde nosotros consideramos que hay algunas acciones muy importantes que pueden apoyar a que haya más inversión. Por ejemplo, la ley de asocio público-privado. Nosotros hemos apoyado al gobierno para hacerle observaciones para mejorar el cuerpo legal que se discute en la Asamblea Legislativa. Nosotros consideramos de que una muestra que puede dar al país de que El Salvador está interesado en aumentar su inversión es aprobar diferentes instrumentos que le den más certeza sobre la inversión. Y el asocio público-privado permite hacer inversiones en activos estratégicos del Estado. Y hacer inversiones en activos estratégicos permite generar empleo. Entonces, una señal muy importante que se puede brindar es esta aprobación de esta ley, y hay otro conjunto de acciones que se deben de hacer para mejorar la inversión. Pero este es un elemento que está en ese contexto de dar las señales para recuperar la inversión. Ahora, en este tema en particular, ustedes en el informe de coyuntura económica no solamente miden la economía familiar, sino otras áreas. Me gustaría que platicáramos un poco sobre eso, Carolina. Sí, uno de los sectores que le damos mucha importancia es al sector de las finanzas públicas, que es todo el manejo de las cuentas del gobierno, todo lo que son los ingresos del Estado y los gastos del Estado. Y esto es un sector muy importante porque tiene una incidencia, dependiendo de cómo maneje el gobierno sus cuentas, incide en la parte real, incide en impulsar o por el contrario frenar el crecimiento económico. Y en este primer trimestre lo que vemos es que continuamos con un déficit fiscal alto. ¿Qué es un déficit fiscal alto? Es nada más que la diferencia entre los ingresos propios del gobierno y los gastos del gobierno. Entonces ese déficit en lo que se convierte es en deuda porque son gastos que no tienen con qué financiarse. Vemos en este primer trimestre que esta brecha fiscal que le llamamos ha crecido un 8.3%. Es decir que 17.7 millones más es la brecha de este primer trimestre comparada con la del primer trimestre de hace un año. Tenemos en estos primeros 3 meses un déficit de 230.2 millones. Eso quiere decir que la deuda va a seguir creciendo y nos preocupa porque ya el año pasado teníamos una deuda alta, con un crecimiento alto, y que tuvo la peculiaridad de una emisión de eurobonos por 800 millones que elevó significativamente esta deuda. Tal vez más adelante podemos seguir hablando de estos componentes que están detrás de los ingresos y de los gastos, pero sí el mensaje es, seguimos aumentando un gasto y un gasto que no es acorde a los ingresos que está teniendo el gobierno en este momento. Ok, estamos, bueno, según las estimaciones del Ministerio de Medio Ambiente, el invierno iba a comenzar, sin embargo, hoy por hoy está que no termina de arrancar, ¿no? A pesar de que estamos ya en la fecha en la que se había dispuesto, y comento esto porque la preocupación quizás latente cuando ya se acerca el invierno y no sabemos qué es lo que va a pasar es el tema de la economía agropecuaria. Entonces me gustaría saber cómo está hoy por hoy el sector agropecuario en el país. Bueno, el sector agropecuario el año anterior tuvo un buen año porque fue un régimen de lluvias más o menos homogéneo a lo largo del año. En el sector agropecuario sí hay un fenómeno muy particular que es el efecto de la roya en la producción agrícola, ¿verdad? Y a la medida que se hacen los levantamientos de los daños de la roya, nos están mostrando de que va a haber un impacto más grande en el sector cafetalero, y esto es un impacto que no es solamente transitorio, es decir, que no es un daño que estamos viendo en el café, que vamos a tener solo una cosecha mala, sino que lo que están diciendo los informes es que la roya junto con otro tipo de enfermedades ha dañado el cafeto y a algunos va a ser necesario cortarlo, ¿verdad? Entonces eso hace de que sembrar un nuevo café o esperar que crezca el café, eso puede tardar 3 años. Entonces los impactos esos van a ser
a mediano plazo. Entonces, eso es lo que podemos ver en el tema del agro, y como usted bien mencionaba, va a depender del régimen de lluvias que exista para la buena oferta de ¿cómo se llama?, de cosecha, tanto de granos básicos como de otros productos agrícolas. También es importante tener en cuenta el régimen de lluvia, porque la generación de energía, el 50% más o menos es hidráulica, ¿verdad? Si el régimen de lluvia disminuye, también disminuye la generación de energía hidráulica, y lo que no se genera con hidráulica se tiene que generar con térmico, y es comprar petróleo, y el petróleo está en un precio bien alto, y lo que hace es que para todos nos aumenta el precio de la energía eléctrica. Ese es el otro problema con una situación de un régimen de lluvias que, si no es normal, nos puede afectar no solo en lo agropecuario, sino que nuestra generación eléctrica podría verse afectada e incrementar los costos para todo, ¿verdad? Ahora, hay una polémica en ese momento por el aumento del salario mínimo, pero cuando nosotros revisamos la situación económica del país y la situación de los empresarios, ¿está El Salvador en capacidad de poder dar un aumento mínimo que se acerca, un aumento del salario mínimo que se acerque a lo que está disponiendo el Estado salvadoreño, el gobierno? Nosotros creemos que ahí hay una institucionalidad que es la que está ahorita discutiendo el salario mínimo, y ahí está el sector gubernamental, el sector laboral y el sector empresarial. Entonces creemos que pues ellos tienen que ponerse de acuerdo para determinar en qué momento y de qué magnitud puede ser ese salario mínimo. El aumento del salario mínimo obviamente puede tener cierto efecto, sobre todo si hay pequeñas empresas, ¿verdad?, que para ellos pueda ser un impacto, aunque recordemos que a nivel general pues solo un pequeño segmento es el que percibe un salario mínimo. Entonces creemos que ahí la decisión tendría que ser precisamente consensuada, viendo la situación de lento crecimiento que tenemos y que pues no da mucho margen. ¿Y cuál es la situación de las pequeñas empresas, de las MIPYMES en el país en este primer trimestre? Sí, bueno, en el tema de las MIPYMES está experimentando lo mismo que le pasa a la economía, ¿verdad? Como la economía crece muy poco, hay poca gente que puede comprar más, y son pocas personas que se pueden acercar a comprar a las tiendas o a los mercados, ¿verdad? Entonces la gente dice, no vendo, ¿verdad? Pero no vendo porque existe el tema de que los que están empleados crecen muy poco, y ellos con ese poder de compra muy reducido hace que la gente tenga menores ventas. Ahora, ¿cuál es la fórmula de que se puede sentir la gente en el caso de las MIPYMES que aumente el nivel de ventas? Eso puede ser a partir de que más gente esté empleada en el país. Y aquí viene un tema bien importante que ya señalaba Carolina. El salario mínimo incide y es bien importante para un grupo de población que gana el salario mínimo, y es bien importante para ajustar ese ingreso, ¿verdad? Ahora, pero también debemos de tener en cuenta como sociedad de que el desempleo, más aquellas personas que no ganan el salario mínimo y que ganan menos de ese salario mínimo, de acuerdo a la información que da el Ministerio de Economía, si sumamos el desempleo más el subempleo urbano nada más, sin tomar en cuenta el problema agrícola, ronda alrededor de 700,000 salvadoreños que están desempleados o subempleados, es decir, que trabajan más de 40 horas a la semana, tienen un ingreso menor al salario mínimo, y son 700,000 personas. A ese contingente de población, que se aumente o se baje el salario mínimo, su efecto es bien limitado, porque la principal angustia de ellos es conseguir un mejor empleo. Y ahí es donde viene el tema de recuperar la inversión, ¿verdad? Nosotros decimos, si estamos invirtiendo como invertíamos en el periodo de la guerra, debido a una polarización muy alta en el país, es muy difícil que nosotros podamos mejorar las condiciones de vida de 700,000 personas que se pueden medir por esa vía, o de 1 millón y más si consideramos el sector agropecuario en el problema de bajo ingreso, ¿verdad?
Entonces hay que tener una dimensión de que sí es importante revisar el salario mínimo, pero no podemos olvidar como sociedad que más de 1 millón de salvadoreños no ganan el salario mínimo, están con un gran problema de empleo y que debemos de hacer un llamado para que las autoridades, tanto ejecutivas, legislativas, se pongan de acuerdo en generar las mejores condiciones para promover la inversión. Por ejemplo, la inversión extranjera directa, es decir, las empresas que vienen a invertir andan por todo el mundo. Si vemos nada más Centroamérica, El Salvador el año pasado fue el que menos inversión extranjera directa recibió. Y lo que quiere decir es que menos empleos se crearon en el país por esa vía. Por ejemplo, el caso de Nicaragua recibió casi $1.000 millones. El caso de Costa Rica recibió 2.300 millones. 2.300 millones, en Costa Rica son menos población que la nuestra, son como 3,5 millones, nosotros tenemos 6 millones y algo. Los costarricenses son más efectivos en atraer inversión. Si nosotros hubiéramos tenido una inversión como la de Costa Rica, eso significa que el 10% del PIB de todo lo que se produce en el país aumenta. Si tenemos un 10% arriba, probablemente los 700,000 salvadoreños que están con bajo empleo y desempleo se van a tener que incorporar al mercado laboral para poderle dar sustento a toda esa generación de empleo. Entonces, una forma de mejorar las condiciones de vida a partir de mejores empleos es tener un buen clima de inversión, atraer inversión extranjera directa y hacerlo en los niveles como lo hace Costa Rica. Costa Rica está a 400 kilómetros de la Unión. ¿Por qué razón nosotros no podemos tener ese desempeño tan favorable en inversión y mejorar las condiciones de vida de esta gran cantidad de población que requiere, como mencionaba usted al principio, un mejor nivel de ingreso y requiere una mayor oportunidad de empleo, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos estado reiterando el llamado a aprobar acciones que mejoren el clima de inversión, bajar el clima de polarización, porque la aprobación de una ley tiene un estímulo, ¿verdad? Pero si aprueba la ley en un contexto bien polarizado, su efecto es bien nulo, ¿verdad? Entonces aquí es importante ponernos de acuerdo, como sucede en otras democracias como la de Costa Rica o la de Panamá, hacer todos un esfuerzo conjunto como nación para atraer inversión y mejorar las condiciones de vida. Con polarización ningún país se ha desarrollado. O sea, trabajando en conjunto y ordenadamente y estratégicamente, sí hay resultados, y una muestra la tenemos al sur de 400 kilómetros, es Costa Rica, ¿verdad? Costa Rica muy ordenadamente, con poca población, bien enfocado en lo que puede hacer bien, crece a una tasa muy alta, ¿verdad? Está creciendo a 5% el año pasado y nosotros crecemos a 1.6, ¿verdad? O sea, hay una diferencia muy grande y eso nos indica de que nosotros estamos creciendo por debajo del potencial que deberíamos tener, ¿verdad? Porque tenemos el potencial para hacerlo, solo que nos hemos enfocado, y un ícono de esa polarización en la parte económica es Puerto La Unión. Puerto La Unión resume en un solo ejemplo una inversión estratégica de la sociedad salvadoreña que está dormida y no hay una velocidad por hacer la concesión de la manera más veloz y por generar un polo de desarrollo alrededor del Puerto La Unión. Mientras Panamá va corriendo a una gran velocidad por ampliar su canal y atrayendo más inversión en el área de puertos. Y nosotros estamos, en realidad desalineados de lo que el mundo está demandando, ¿verdad? Entonces aquí hay un llamado a que nos pongamos de acuerdo, hagamos un esfuerzo por aprobar esta ley de asocio público en toda la Asamblea Legislativa, y también bajemos el volumen a la polarización y pongámonos de acuerdo en temas concretos como podría ser aprovechar Fomilenio 2, poner todas las energías para hacer un buen desarrollo en la zona costera, habilitar inversiones en toda la zona costera, ¿verdad? Y eso podría tener un mayor dinamismo y empleo, ¿verdad? Empleo en la zona costera del país, y es un punto que nos debe de unir para trabajar, para generar mejores condiciones y cambiar estas cifras de venir
y decir que hoy estamos creciendo menos que el año pasado, pero el año pasado crecíamos a 1.3, o sea que hoy vamos a estar muy cercano a cero, o sea, mientras la región crece más, o sea, eso no se lo merece la sociedad salvadoreña. Ok, hablemos un poco sobre deuda y recomendaciones. Y justamente en este momento en la Asamblea Legislativa está en discusión si se reorienta, si no se reorienta. Hemos tenido en esta legislatura grandes conflictos y pleitos al interior de la Asamblea Legislativa por el tema de los lentes, de las deudas y todo esto. El presidente de la República asegura que no hay otra alternativa, pues es la única alternativa que hay. ¿Qué recomienda Fusadas? Bueno, nosotros vemos con preocupación el aumento de la deuda. Como le decía, la emisión de eurobonos el año pasado representó un aumento de más de 5 puntos en la deuda del sector público no financiero. Y vemos en el comportamiento, en las decisiones que se han tomado sobre las variables fiscales, es decir, sobre los ingresos y los gastos del gobierno, que la tendencia es hacia un incremento de deuda, porque estamos viendo que la brecha fiscal, lo que no se logra pagar con los ingresos del Estado, es mayor. Y además vemos que hay factores que están jalando hacia abajo los ingresos y por otro lado factores que están presionando hacia el alza el gasto. En el lado de los ingresos, nos preocupa que el IVA ha caído en el primer trimestre. Ese es un tributo que está bastante relacionado con la actividad económica y por lo tanto, en la medida que crezcamos poco, no podemos esperar que los ingresos tributarios crezcan rápidamente. De hecho, los ingresos tributarios del gobierno se han desacelerado y pasaron de crecer alrededor de 10.5% en el primer trimestre del año pasado a 1.3% únicamente aquí. Precisamente porque el IVA ha caído y está por debajo de las proyecciones. Además, nos preocupa que a abril los ingresos tributarios estuvieron 98 millones por debajo de lo que habían presupuestado las autoridades. Entonces eso es un dinero que va a tener que ver el gobierno de cómo lo obtiene, ¿verdad? Y lo que, digamos, estamos viendo es una tendencia a endeudarnos más. Y con respecto a los gastos, vemos que estos se están incrementando. En el primer trimestre hubo un aumento significativo de 11% en salarios, un aumento que es bastante anormal en el primer trimestre y que se asemeja al aumento que se registró en el 2009 cuando cambió la administración y también el 2011 cuando absorbieron profesores de EDUCO. Pero sobre todo vemos que ya se está pidiendo una reorientación de los recursos provenientes de la emisión de eurobonos por 158.5 millones. Entonces, eso lo que nos dice es que se está ocupando deuda para pagar gasto corriente permanente y que esos 800 millones no han servido para reducir otro tipo de deuda del gobierno, sino que simplemente están dando un espacio para que aumentemos el gasto. Entonces, si ya tenemos una brecha fiscal alta, con toda esta reorientación de gastos, y aquí debemos recordar que el presupuesto no incluye tampoco los 250 millones de devoluciones, y ellos no están pidiendo de ese dinero que tienen para devolver, ¿verdad? Sino que para otros gastos, incluso de nuevos beneficiarios del gas, de nuevos gastos en Casa Presidencial, otros ministerios. Entonces lo más probable es que luego pidan que dinero a través de deuda para esos 250 millones que ya saben que van a tener que, o más de 200 millones aproximadamente que van a tener que devolver. Entonces, lo que nosotros decimos es el acuerdo de sostenibilidad fiscal. Se firmó en octubre del año pasado por los principales factores políticos y los compromisos que están ahí no se están cumpliendo, ¿verdad? Había una reducción del déficit del 2.7% que requería un nuevo plan de gastos e ingresos. Había un compromiso de bajar el techo de emisión de letes del 40 al 20%, cuando se utilizaron los primeros 400 millones, se utilizaron los primeros 400 millones, pero eso no se ha hecho. Entonces, lo que nosotros recomendamos es cumplir lo que está en el acuerdo, ¿verdad?
tratar de reducir la deuda, no pagar deuda, gasto corriente con deuda, y tratar de realmente tener una política de austeridad que es mucho más que un decreto de austeridad. Ok, bueno, muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Carolina, por habernos acompañado esta mañana. Y bueno, las recomendaciones ya están dadas, ¿no? Habrá que ver ahora cuál es el papel que va a ejercer el Estado para mejorar la situación económica de los salvadoreños. Gracias. Muchas gracias, Luisa, por la invitación y por darnos la oportunidad de explicar los hallazgos del primer trimestre. Claro que sí, los esperamos dentro de 3 meses, ¿no? Nuevamente, Sí, para ver cómo claro ha que sí. mejorado la situación, o si no ha mejorado también. Esperamos que sí. Bueno,